Y vamos ahora a esta mesa de análisis y les agradezco que estén con nosotros y que nos permitan también compartir pues justamente parte de lo que se informó este día, pero también de lo que ha ocurrido a lo largo de los meses, a lo largo de esta primera mitad de esta administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo con gusto primero a Eduardo Manzanares, analista de Mega Noticias, y también al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Gracias a ambos por estar con nosotros. Iniciamos con el doctor Javier Tello, doctor, porque estaba leyendo con mucha atención la columna que publica el día de hoy y dice usted en una parte: faltan resultados medidos y hacer lo mínimo indispensable no es un logro de gobierno. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, efectivamente, la columna de ayer, nada más, perdón, pero sí, porque me sorprendí. El asunto es que comienza el gobierno y teníamos unas metas. La primera y única meta que se planteó era la unificación de un sistema de salud. Esto no se llevó a cabo. A partir de ahí, todo lo demás, no sabíamos cuáles iban a ser los objetivos. Pero yo quiero ser muy claro, cuando tú ves los logros de cualquier sistema de salud, hay indicadores internacionales para ello. Morbimortalidad, tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna, la salud en general, cómo vamos con las vacunas de los cuadros de inmunizaciones normales. Y lamentablemente, todos los indicadores que podamos tener del último año y medio están trastocados por el efecto de la pandemia. Yo sé que no puedo reclamarle en un indicador normal a un gobierno que mueren más ciudadanos en medio de una pandemia. Claro que no. Sin embargo, lo que sí deberíamos tener como un logro de gobierno es, miren, pese a la pandemia, hicimos todo esto que ayudó a algo, y no es así. Lo que estamos escuchando es que teníamos nosotros de repente un sistema de salud que venía demolido. Bueno, perdón, que esta no era la queja del año 1, ¿y qué hicimos en el año 2 y en el año 3 para remediarlo, no? Pareciera como que este gobierno se ha propuesto solamente resucitar obras que estaban inconclusas, pero lo que yo no veo es el efecto positivo en los pacientes. Si al final tomamos en cuenta justo los números que estabas mencionando hace un momento, ¿no? Según los datos de Coneval, del último estudio de Coneval, los habitantes, los ciudadanos perdieron acceso a servicios de salud. Y el gasto de bolsillo, lo que tiene que pagar la ciudadanía, creció. Es decir, hoy la ciudadanía está más desprotegida en salud de lo que estaba a principios del gobierno. No porque el presidente diga que es otra manera, eso es la realidad. Lo vemos nosotros con la gente. Antes, por lo menos, había un seguro popular con todas las deficiencias que pudiera tener, que te daban una reglamentación de cómo hacerle. El día de hoy, el INSABI se hace cargo de manejar los recursos, y lo que vemos es que con el peor desabasto de medicamentos que hemos tenido en la historia, hay unidades de salud que no tienen con qué trabajar, pero se le prohíbe a los médicos que den una receta para que la gente compre los insumos en la calle. Entonces, vaya, no sé cuáles son estas buenas noticias en salud de las que tenemos que hablar. Que estamos trabajando para la pandemia, faltaba más. Eso es como felicitar a los bomberos porque apagan un incendio. Desde tu punto de vista, te saludo con mucho gusto, Mitzi, también a ti, muy buenas tardes. Desde tu punto de vista, Javier, sí, ¿qué se debió haber hecho desde el principio de la pandemia, desde ese, ya marzo del año 2021, cuando nos mandan a confinar a nuestras casas, se suspenden las actividades escolares, prácticamente se divide entre actividades esenciales, no esenciales? Todo esto, desde el punto de vista de la salud pública y de la política pública, ¿qué debió haber hecho el gobierno y qué debería estar haciendo ahora? Bueno, déjame irme unos meses atrás, un año atrás, Eduardo. Lo primero que debió haber ocurrido, lo que yo esperaba de un gobierno de izquierda, que se dice de izquierda, era un incremento brutal al presupuesto en salud. Si nosotros queremos tener un sistema de salud como el de Dinamarca, tenemos que gastar 6 veces más por habitante en salud como Dinamarca. Y tenemos que entender todo de dónde sale esto. El presupuesto de 2019 y el de 2020
prácticamente se encontraban iguales, si no es que disminuidos, porque además hubo su ejercicio. Hay que recordar que este famoso combate a la corrupción se trataba de ahorrar dineros y recortar presupuestos y hacer subejercicios. Entonces, por favor, no nos olvidemos que en febrero del año 2020 estábamos recordando que teníamos problemas en los institutos nacionales de salud, que teníamos problemas presupuestales, que ya veníamos arrastrando un desabasto de medicamentos por malas decisiones, y encima de esto nos cayó la pandemia. Respondiéndole, Eduardo, ahora sí, ¿qué debimos haber hecho? Uno, darle marcha atrás a esta mentalidad reduccionista presupuestal y en ese momento detener la economía en lo que fuera necesario para mandarla a blindar el sistema de salud. No me sirve, como ya lo vimos hace rato en las gráficas de Michi, que no me sirve haber reconvertido hospitales si yo le quité además atención de salud a gente con cardiopatías, a gente que necesitaba una cirugía de cadera, a pacientes con cáncer que tuvieron que retrasar quimioterapias y radioterapias. Eso no me sirve. Yo lo que debía haber hecho era mandar a crear instalaciones especiales para subsanar otras. Es decir, hoy no tengo yo que aplaudir eso. Otra, quisimos, atender una pandemia otra vez con un presupuesto de ahorros. Vamos a hacer las menos pruebas necesarias porque cada prueba me cuesta $40. ¿Sabe qué, señor presidente? Es mucho dinero, mejor no hagamos pruebas. Y el día de hoy lo estamos viendo. La única razón que existe para que no estemos vacunando a los muchachos menores de 18 años con una vacuna que ya tiene una aprobación de uso de emergencia en el país es porque nos queremos ahorrar dinero. Perdón, esa no es la manera de llevar un sistema de salud y no es la manera de crear el sistema de Dinamarca. Doctor, pero ¿es realmente un verdadero ahorro en la salud a propósito de lo que decía Eduardo, de qué faltó por hacer o se le dio prioridad a otro tipo de situaciones en el país que no debían de ser prioridad en medio de una pandemia, en medio de una necesidad tan grande de un sector de salud tan abandonado a lo largo de los años? Y es que se lo pregunto porque una de las cosas que repite una y otra vez el presidente, y creo que sí, todos lo necesitamos, es el combate a la corrupción, pero en el sector salud no estoy tan segura que realmente se haya hecho este combate a la corrupción. Tienes toda la razón, pero mira, lo que hay que entender también es que este combate a la corrupción es retórico, ¿sí? Vamos a ver el sistema de compras. Estamos en el peor desabasto de medicamentos de la historia y supuestamente esto es porque había que combatir la corrupción. No sé qué corrupción es la que quería estar combatiendo cuando teníamos un sistema que ya funcionaba de una manera predecible y que sabíamos cómo debía de hacerse y que estaba además auditado por Compranet. Ok, todo aquello que no hubiera funcionado se podía haber corregido o se podía haber auditado. El asunto es que a más de, vamos a cumplir cerca de 20 y tantos meses de este desabasto y no hay una sola persona perseguida o encarcelada por corrupción. Por el contrario, nos quedamos sin distribución de medicamentos, estamos tratando de ver de dónde los importamos. El secretario de Salud salió la semana pasada, Mitzi, a decir que ahora sí ya van a llegar los medicamentos del primer semestre de 2019 y el sábado el presidente de la República volvió a prometer que ya no va a haber en tiempo futuro desabasto. Es decir, todo está muy bien y si se trata de combatir la corrupción, somos los primeros en apoyar que esto suceda. El problema es que yo no veo a nadie que esté siendo judicialmente perseguido por corrupción, pero lo que sí vemos es que ha habido un subejercicio que han querido transmitir como ahorros y que la gente está sufriendo porque no tiene medicamentos. Esto, transferido a la pandemia, yo creo que tuvimos dos problemas. Uno, la gente que no tenía acceso a servicios de salud y que estaban muriendo en sus casas, y la gente que estaba encerrada y que no tenía dinero para comer. Si el gobierno hubiera cancelado macroproyectos, hubiera cancelado obras faraónicas y hubiera dedicado este dinero, uno, a apoyar económicamente a la gente desempleada y dos, a crear una infraestructura paralela para atender a los pacientes de no emergencias, no tendríamos el problema. Perdón, Michi, pero déjame autoinvitarme el año entrante para que hablemos de un problema que va a haber. El enorme crecimiento de las secuelas de esta pandemia en los pacientes COVID o no COVID, porque el haber abandonado a la medicina durante tantos meses nos va a cobrar la factura.
Esa pregunta te me adelantaste, Javier, porque hacia allá quería ir, porque pareciera ser que estamos centrados, y me incluyo, en el problema real y se nos está olvidando lo que viene, ¿no? Las afectaciones a la salud, todavía no se conoce todo lo relacionado a las posibles secuelas o a las secuelas que pueda llegar a tener el COVID en el cuerpo y en la mente. Entonces, hacia allá va y mi mensaje, la pregunta hacia ti desde luego, pero el mensaje hacia la nueva legislatura, esas políticas públicas para empezar a atacar desde hoy las posibles consecuencias del COVID. Sí, pero no te tengo buenas noticias, Eduardo. El presupuesto, ¿se acuerdan que hace un momento les comenté yo de los presupuestos 2019 y 2020? Bueno, en el mayor de los absurdos que se puedan imaginar, el presupuesto 2021, el de en este momento, el que estamos gastándonos, no incluye la palabra COVID. Nadie pensó que estábamos en medio de una pandemia. Entonces, bueno, será objeto de no sé, comisiones en el Congreso, para que el nuevo secretario de Hacienda nos enseñe la casita del Excel afectada de donde están sacando ahorita el dinero de en este momento, no el del año que entra, para atender COVID. Y ya parece, según nos están diciendo gente en el Congreso, que las primeras propuestas de presupuesto 2022 otra vez no contemplan que sigue la pandemia. Es como si quisiéramos borrar la pandemia de la existencia. Si no hablo de ella, no hay problema. Si la minimizo, si digo que vamos bien, si no saco anuncios de alerta en los noticieros, o en la televisión, parece que vamos bien. Y si no le asigno dinero al presupuesto, también parece que ya la resolví. ¿Sabes qué? No le pongan dinero a COVID en 2022 porque ya para entonces lo voy a resolver. O lo que es lo mismo, si yo le asigno presupuesto a la atención de COVID en 2022 y en 2023, el mensaje que doy es que no le gané al COVID. No, pues con esa mentalidad vamos a tener un problema. Y solamente para redondear mi idea, dense cuenta de una cosa. En 2019 teníamos el gasto en salud. O sea, este era el gasto de los pacientes. Luego, para 2020 y 2021 hay que agregarle COVID. Ahora vamos a tener que, arriba de ponerle secuelas de COVID y encima de ese, secuelas de los pacientes que se complicaron porque se dejaron de atender en el COVID. Es decir, se viene una hecatombe en materia de complicaciones de la salud, como bien dice Eduardo, y no veo que nadie ya se esté previendo para ello. Solamente para regresar a Dinamarca, si no más que triplicamos el presupuesto a la salud, nos vamos a ver en serios problemas el resto de este gobierno. Esto es algo realmente muy preocupante, esto que nos dice, y no solamente nos lo ha dicho en este momento, doctor Javier, ya nos lo ha repetido en otras ocasiones, que se debe de empezar a atender, se debe de empezar a hacer. ¿Usted realmente ve disposición, voluntad política para hacer este cambio de rumbo durante ya la segunda mitad de este sexenio? Lo que me preocupa, Mitzi, es que no es una cuestión ya de voluntad política, sino, de capacidad de la gente. No puedo entender una administración, por lo menos una administración de salud, que no le hubiera pasado una hoja de papel con los logros básicos, los indicadores básicos de salud al presidente. Vaya, te puedo dar buenas noticias. Te puedo decir que prácticamente, si tú ves los estudios de epidemiología, ¿sí?, básicamente hemos tenido muy pocas enfermedades, una muy poca mortalidad infantil por enfermedades prevenibles por vacunación. Claro, están todos los niños encerrados, no tenían mucho de qué contagiarse. Pero vaya, eso es algo positivo, ¿sí? Cuando empezó la pandemia en febrero de 2020, estábamos enfrentando un brote de sarampión y no teníamos vacunas contra el sarampión. Y bueno, ningún niño se contagió de sarampión, claro, porque estaban todos guardados. Pero vaya, ese es el tipo de cosas que deberíamos nosotros estar diciendo, ¿sí? Oye, la gente está muriendo menos de infartos o no, hacia dónde vamos, ¿no? Pero cuando tenemos un mensaje de gobierno, porque todavía nos quisimos esperar a ver qué nos decía, y lo único que se habló en salud es de que la eterna queja de que el sistema de salud no funcionaba y estaba destruido, y dos, de que vamos muy bien porque ya mero alcanzamos la cifra de vacunas, no entiendo. ¿Eso es todo lo que tenemos que decir de la salud en México?
Y algo adicional, permíteme, Javier, pues los niños ya regresaron a las escuelas, los niños ya no están encerrados en sus casas, por lo menos un buen porcentaje de ellos. Y a mí en lo particular me preocupan esos niños que están terminando la primaria o en secundaria y en bachillerato, porque el gobierno simplemente no los quiere vacunar. ¿Qué les espera? Porque también las cifras de contagios en menores de edad y la cifra de muertes en menores de edad pues está incrementando en los últimos meses. Lo que sucede es que hay una mala concepción de Hugo López-Gatell sobre lo que es economía de la salud. Primero que nada, un dato que es muy revelador. Han muerto más niños de COVID que por la suma de las muertes de todas las enfermedades prevenibles por vacunación. Eso significa que no se mueren de sarampión, difteria, tosferina, tétanos, ni rubiola. Bueno, en una parte porque son enfermedades que tenemos controladas con las vacunas. Precisamente por eso quiero vacunar a los otros. Pero bueno, independiente de eso, lo que pareciera es que vamos a tomar una decisión con base en el gasto. No, vamos a ver en qué cifra de muertes infantiles es prudente comenzar. No funciona así. Además, si sacamos la suma, nos vamos a gastar unos cuantos millones de dólares. ¿Qué no los vale la salud de los niños? ¿Por qué mejor no ser previsivos y decir, mira, yo no sé si se va a poner peor o si los niños se mueren poquito, no me importa. Lo que quiero es que no se muera ni uno y le voy a meter mucho dinero a esto. Esa es la mentalidad que a nosotros nos gustaría ver de un gobierno. Hubiera gustado que el mensaje presidencial fuera, como vimos que nos íbamos a tardar y que octubre era demasiado lejos, le metimos tanto dinero y compartimos esto y logramos más que acelerar la vacunación y además estamos metiendo un presupuesto adicional, pero no se va a quedar ni un joven sin vacunación. Y en cuanto las vacunas estén aprobadas para niños mayores de 6 años, cuenten con que va a ser el primer país que las vamos a tener disponibles. ¿Por qué no escuchamos eso? No lo sé. La verdad es que no sé qué se le puede responder ante eso, doctor Javier Tello, Eduardo Manzanares. Lo cierto es que hace falta mucho por hacer. Sí, se le ha exigido mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es que también se prometió mucho desde mucho antes de la campaña, durante la campaña y durante ya como administración actual. Así que estaremos muy al pendientes sobre este y más análisis todavía, que creo que hay mucho de dónde, porque hay muchos pendientes todavía. Doctor Javier Tello, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Michi, Eduardo, qué gusto saludarlos, que estén muy bien.